Hoy vamos a meternos de lleno en un trabajo de investigación súper importante. Viene de la Universidad Luterana de El Salvador y la verdad toca un tema que es tan crucial como delicado. ¿Cuál es el rol que juegan las comunidades de fe en la prevención del suicidio entre los jóvenes? Miren, para que nos hagamos una idea de la profundidad de esto, los mismos investigadores arrancan el estudio con una frase que, te deja pensando. Dice así, esta frase nos pone de golpe en el corazón del asunto, ¿no? Nos habla de ese dolor que no se ve, que muchísimos jóvenes están viviendo en silencio justo ahí, dentro de sus comunidades. Y a ver, para que entendamos la escala de la que estamos hablando, esto no es algo de unos pocos. La Encuesta Nacional de Salud Mental de El Salvador pone un número sobre la mesa que es para prestarle atención. 1 de cada 7 menores de edad tiene que lidiar con un problema de salud mental. O sea, es una realidad súper extendida. Ok, para ordenar un poco las ideas vamos a ver esto en 4 partes. Primero vamos a mirar de frente esa realidad tan dolorosa de la crisis. Después vamos a hablar de una especie de muro de silencio que a veces se construye. En el tercer punto vamos a escuchar directamente a los jóvenes, sus voces. Y para terminar veremos qué se puede hacer, cómo pasar de ese silencio a un apoyo real. Muy bien, arranquemos con la primera parte. Y aquí hay algo que es clave entender desde el principio. El suicidio en jóvenes no se trata de una elección. Para nada. Es la consecuencia final de un sufrimiento que se ha vuelto insoportable. Y aquí la psicología nos da una herramienta súper valiosa para entenderlo mejor. Un psicólogo, Edwin Schneidman, lo definió como una huida, un escape de lo que él llamó dolor psicológico intolerable. Pensarlo así, saben, nos saca de las explicaciones fáciles y nos obliga a mirar el problema con más empatía, con más comprensión. Este estudio en concreto se enfoca en comunidades como Cuscatancingo y mexicanos. Y lo que encuentra es que los jóvenes allí viven en medio de casi una tormenta perfecta de factores de riesgo. Hablamos de violencia en la familia, de bullying en la escuela, la presión académica, el aislamiento que a veces provocan las redes sociales, hogares que no son estables. Es mucho. Y los números son duros. Solamente en el año 2020 hubo 56 suicidios confirmados de chicos y chicas menores de 19 años en El Salvador. Pero, ojo, lo que más preocupa no es solo el número, sino la tendencia. El Observatorio de la Niñez y Adolescencia dice que va para arriba. Ok, vamos a la segunda parte. Y aquí es donde la cosa se pone compleja, porque nos topamos con una gran paradoja. ¿Cómo puede ser que un lugar que debería ser un refugio, un sitio de apoyo, a veces se convierta justo en lo contrario, en un obstáculo para pedir ayuda? Bueno, los investigadores le ponen un nombre a esto, y es un concepto clave: espiritualizar el problema. ¿Qué significa? Pues es cuando temas complejos como la depresión o la ansiedad se tratan solamente como si fueran un fallo espiritual, como te falta oración o no estás bien con Dios. ¿Y qué pasa con eso? Pues que se crea un estigma enorme y la gente simplemente se calla. Y esta frase viene directamente de entrevistas con los propios líderes de la Iglesia, así que es una autocrítica muy fuerte. Ellos mismos reconocen que muchas veces la Iglesia juzga en lugar de acompañar. Y claro, esa actitud de juicio en vez de ayudar, lo que hace es alejar todavía más a los jóvenes que necesitan apoyo. Pasemos ahora a la tercera parte, que para mí es el corazón de toda esta investigación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver los datos crudos, lo que dijeron los propios jóvenes de forma anónima en una encuesta. Fíjense en este dato porque es muy revelador. Se les preguntó qué tan cómodos se sentían hablando de su salud mental en la iglesia. Y el resultado es que 2 de cada 3 jóvenes, o sea, la gran mayoría, o se sienten incómodos o, en el mejor de los casos, neutrales. Estamos hablando de un silencio mayoritario. Clarísimo. Y esa sensación de incomodidad se refuerza con esto. El 60% de los chicos y chicas encuestados piensa que sí, que hay un tabú sobre la depresión o el suicidio en su comunidad. Pero aquí viene el detalle más fuerte, diría yo. Ni una sola persona, 0, respondió que sentía que había una apertura total para hablar de esto. 0. Y claro, esa falta de apertura se conecta con esto otro. Cuando se les pregunta por sus líderes, por si están preparados para ayudar en una crisis de salud mental, las opiniones están muy divididas. Pero fíjense, casi la mitad, un 46.7%, cree que están poco preparados. Es una falta de confianza importante. Y bueno, aquí llegamos al dato que es, sin duda, el más alarmante de todo el estudio. Más de una cuarta parte de los jóvenes, el 26.7%, reconoció que en el último año había tenido pensamientos suicidas o había sentido que la vida no valía la pena. Pensemos un momento en lo que significa eso. 1 de cada 4 jóvenes de esta comunidad ha estado en ese lugar oscuro. No es una estadística, es una realidad durísima.
Ok, hemos visto el problema en toda su crudeza, pero esta investigación no se queda ahí, en la queja o en el diagnóstico. Y eso es lo bueno. Ahora vamos a la parte constructiva, a la propuesta, a un plan de acción real y bien pensado. La base de su propuesta es un modelo que se llama la catarata del suicidio, de un autor llamado Pablo Esquivel. Es una idea muy visual. El camino hacia una crisis no es un salto al vacío, es más bien como una cascada, con diferentes etapas. Y aquí está lo importante. Si hay etapas, significa que en cada una de ellas se puede hacer algo, se puede intervenir. Y partiendo de esa idea de que se puede intervenir, los investigadores diseñan un programa. Y el nombre ya lo dice todo, tú vales mucho. Es un mensaje directo, ¿verdad? La meta es muy clara, que la Iglesia deje de ser un espectador y se convierta en un agente activo, en una fuerza que promueva el bienestar. Y esto no se queda en palabras bonitas, no, se traduce en acciones súper concretas. Por ejemplo, capacitar a los líderes en algo así como primeros auxilios emocionales, crear grupos de apoyo semanales, que sean de verdad espacios seguros donde se pueda hablar sin miedo a ser juzgado, lanzar campañas para romper el silencio de una vez por todas y, muy importante, tener un protocolo claro para que todos sepan qué hacer si hay una crisis. Y lo que me parece brillante de esta propuesta es que une dos mundos. Por un lado, tiene una base teológica, esa idea de llevar las cargas los unos de los otros que está en la Biblia. Pero por otro lado, se apoya en la psicología más sólida, en crear lo que los expertos llaman factores de protección, como el sentido de pertenencia o la autoestima, cosas que sabemos por la ciencia que funcionan. Y como decíamos al principio, todo este análisis, toda esta propuesta tan completa viene de este trabajo de investigación de la Universidad Luterana Salvadoreña, un esfuerzo que claramente busca un impacto real. Y cerramos con una pregunta que se queda ahí, resonando, y que va más allá de este estudio en particular. Ya no se trata solo de una iglesia, sino de cualquier comunidad, de cualquier grupo. La pregunta es, ¿cómo podemos, de forma intencionada, empezar a construir espacios que, en lugar de juzgar el dolor, se conviertan de verdad en un refugio, en un lugar de esperanza?